Ser en esta porción de la Escritura. Este es el libro de los Hechos, el capítulo 14, versículo 1 al 7. Una nueva porción, un nuevo capítulo, y es definitivamente un privilegio para mí el poder exponer la palabra del Señor, poder crecer en ella y poder no solamente meditar en su palabra, pero a comprenderla y a obedecer a nuestro Dios a través de esta porción de la Escritura. Creo yo que esta porción define básicamente un aspecto de la vida cristiana increíblemente necesario. Necesitamos nosotros avanzar el reino de Dios aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de oposición. Y creo yo que para lograr avanzar el reino de Dios en medio de oposición necesitamos nosotros una cualidad, una característica increíblemente importante. Sin esta cualidad creo yo que no vamos a lograr avanzar. Sin esa cualidad el reino simplemente no avanza, no tiene tracción. Entonces creo yo que sin esta cualidad que vamos a tratar el día de hoy, si usted y yo no tenemos esta cualidad, entonces vamos a ser constantemente cristianos mediocres y simplemente no vamos a ser usados por el Señor para avanzar su reino. Pero si tenemos nosotros esta cualidad, yo creo que vamos a ser utilizados para que el reino de Dios pueda avanzar y que podamos nosotros ver el progreso de su reino aquí sobre la tierra. Tan importante es esta cualidad que Lucas nos ayuda en esta porción bíblica a ver esa cualidad. Y es una cualidad que usted y yo necesitamos desear. Es algo que usted y yo debemos de orar al Señor. Es algo que usted y yo debemos de anhelar de alguna manera poder pasar en las páginas de la historia como un hombre, una mujer que tuvo esa cualidad. Y entonces usted tal vez estará pensando, ¿cuál es esa cualidad tan importante? Vamos a leer esta porción bíblica y yo espero en el Señor, yo oro al Señor que esta cualidad sea característica en nuestras vidas. Avanzar al reino de Dios no debería de ser para nosotros un asunto de debatir si sí o si no. Nosotros debemos de definitivamente entender que esa es parte de nuestra existencia aquí sobre la tierra. Necesitamos avanzar el reino de Cristo. Y usted no necesita ser un gran teólogo, usted no necesita ser un gran pastor, usted necesita tener esta cualidad. Y dentro de su contexto, usted puede hacer una influencia increíble para el reino. Iglesia Bíblica Berea necesita esta cualidad. Nosotros necesitamos avanzar el reino de Dios no solamente aquí, donde nosotros vivimos, donde Dios nos tiene, pero necesitamos avanzar el reino de Dios no importa dónde el Señor nos permita estar. Este año vamos a estar en Honduras, vamos a estar en Australia, vamos a estar en muchos lugares de este mundo. Y nuestro deseo no es absolutamente nada más, sino avanzar el reino de Dios para la gloria y la honra del Señor. No tenemos opción, necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo deliberadamente. Veamos esta cualidad. Vamos a leer primeramente el libro de los Hechos, el capítulo 14, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera: aconteció en Iconio que entraron juntos, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios.
y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntándose con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Que el Señor bendiga la palabra leída. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Señor, yo te alabo, te glorifico por lo increíble, lo precioso de esta porción bíblica. Por esa cualidad que debe marcarnos a todos y cada uno de nosotros como hijos tuyos. Señor, enséñanos a través de esta porción bíblica y que tu nombre sea altamente glorificado en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Aquí encontramos, hermanos, en esta porción como forma tal vez de ubicación, forma de geografía. Si usted observa, aquí encontramos Iconio, encontramos Listra, encontramos Derbe, dice la Escritura, ciudades de Licaonia, toda la región circunvecina. Dice que en el versículo 1 que entraron a la sinagoga y dice que hablaron de tal manera que creyó, dice, hablaron de tal manera. Al final dice que predicaron el evangelio. El evangelio, si usted se da cuenta, se ve al principio y se ve al final de esta porción de la Escritura. No solamente la vemos como casualidad, pero la vemos enfáticamente en esta porción breve. 7 versículos bíblicos, y en los 7 versículos bíblicos vemos un énfasis. Entraron a la sinagoga de los judíos, ¿y qué fue lo que hicieron? Dice que hablaron de tal manera que creyó, dice, una gran multitud, judíos como también griegos. Dice la Escritura que los judíos que no creían excitaron los ánimos, dice, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, dice, deliberadamente, dice que se detuvieron ahí mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo se detuvieron, pero dice que por diseño y con propósito se quedaron ahí mucho más tiempo. Y dice que se quedaron hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea que el pasaje está saturado con esa categoría, ese elemento que hablaron, predicaron el evangelio. Pero usted se da cuenta que predicaron el evangelio en estas 3 ciudades. Hay en estas 3 ciudades un común denominador, y el común denominador en cada ciudad que entraban predicaban el evangelio de Jesucristo. Allí ellos eran fieles al mensaje del evangelio. Ahora, conforme a este versículo de la Escritura, dice que los judíos que no creyeron excitaron, corrompieron los ánimos de los que habían creído. Y dice que se levantó una división. Dice el versículo bíblico que la ciudad estaba dividida. Dice que estos excitaron, corrompieron los ánimos de los gentiles. Dice que la ciudad estaba dividida al punto que se juntaron, dice, los judíos, gentiles, los gobernantes, y dice que se lanzaron a afrentarlos, a apedrearlos. O sea que la predicación del evangelio está dentro de un contexto, y el contexto no es óptimo, el contexto no es ideal. No es predicar, hablar la palabra de Dios en un ambiente propicio. No, todo se deletrea en términos de excitar, corromper los ánimos de los gentiles. Se deletrea en división, hay división de por medio, hay afrenta. Dice la Escritura que habían decidido apedrearlos, los judíos.
como una forma de declarar que ellos estaban blasfemando en contra de Dios. Ahora, ese es el ambiente que está viviendo. En otras palabras, si usted observa, entra el apóstol Pablo a esa región, viene de Antioquía de Pisidia y entran a Iconio, Listra, Derbe, y entonces en ese triángulo de ciudades hay un común denominador, y el común denominador es proclamar la palabra de Dios aún en medio de una situación hostil, una situación difícil. Es más, cuando usted ve el pasaje bíblico, usted ve básicamente predicación al principio, predicación al final, y todo alrededor de este aspecto inevitable que tiene que ver con división y persecución. Esto que es acá usted no lo puede controlar, esto usted puede controlarlo. Es más, usted lee, por ejemplo, el versículo: hablaron dice de tal manera. La palabra hablar, el verbo laleo, tiene que ver no solamente con una predicación oficial en un púlpito, pero hablar, laleo, tiene que ver con una connotación aún interpersonal. Hablaron, es cierto que el versículo tiene que ver con la sinagoga, una estructura. Es muy probable que el contexto tiene que ver con algo oficial, pero la palabra laleo en otras ocasiones en el libro de los Hechos tiene que ver con un diálogo personal donde tal vez no hay un púlpito, no hay una oficialidad, pero yo soy responsable que si voy a hablar algo en una manera interpersonal, es el evangelio de Jesucristo, son los designios de Dios, es el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, sea en una manera oficial o sea en una manera no oficial, tal vez en una manera cotidiana, en una conversación. Usted se da cuenta que el pasaje está saturado no solamente de hablar, pero predicar el evangelio de Jesucristo dentro de ese contexto hostil, un contexto donde hay división y persecución. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué es lo que mueve a este equipo ministerial, a estos misioneros, a Pablo, Bernabé? ¿Qué es lo que los mueve para poder entrar en una situación, aunque una situación un poco tal vez amenazadora, pero ellos son fieles al mensaje de Jesucristo? Yo creo que el pasaje bíblico nos enseña la clave que ellos tenían, poseían. El pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera, dice que hablaron, dice de tal manera, hablaron de tal manera. La pregunta es: ¿qué significa de tal manera? No sabemos exactamente cómo caracterizar, definir. Hablaron de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? Ahora, el versículo 1 no describe, no describe de tal manera, pero el versículo 3 nos ayuda a entender de tal manera en una manera más precisa. El versículo dice: por tanto, dice, cuando vieron que había esa división, que los judíos que no creían excitaron, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, dice que se detuvieron allí mucho tiempo, porque se dieron cuenta que solamente una sentada no era suficiente. Necesitaron tiempo. Y dice el versículo bíblico, versículo 3, se detuvieron allí mucho tiempo y hablando, nuevamente hablando, dice la Escritura, con denuedo, con denuedo. Yo creo que ese denuedo tiene que ver con hablar de tal manera. De tal manera tiene que ver, conforme al versículo 3, denuedo, denuedo, denuedo. La pregunta es: ¿qué es denuedo? Ahora, es cierto que nosotros no usamos la palabra denuedo frecuentemente, pero ¿qué significa denuedo? Es una palabra que necesitamos aprender. Es algo que no solamente necesitamos añadirlo a nuestro glosario, a nuestro diccionario, a nuestro vocabulario, pero sobre todas las cosas necesitamos vivirlo, porque esa es la cualidad que nos va a ayudar a avanzar el reino de Dios.
Usted y yo tenemos que ser cristianos con denuedo. Cristianos que hablan con denuedo, confiados en el Señor. Usted se da cuenta que la situación no es prometedora, la situación no es óptima, la situación tiene que ver con división, tiene que ver con afrenta. Esa división y esa persecución está allí de por medio. Pero estos hermanos están hablando de tal manera, estos hermanos están hablando con denuedo. Con denuedo. Y yo creo que esa es la cualidad que usted y yo necesitamos desear en nuestra vida cristiana. Esa es la cualidad que usted y yo, esa es la cualidad que nosotros como iglesia debemos de buscar y desear. Ser cristianos con denuedo. La pregunta es, ¿qué es denuedo? Denuedo, ¿qué es lo que es? Muy importante, porque esa palabra denuedo tiene que ver con esa palabra muy interesante. Esa palabra denuedo viene de esa palabra parresía, y esa palabra es una familia de palabras. Es una familia, y la raíz de la palabra tiene que ver con hablar abiertamente. Consiste en confianza. Tiene que ver no solamente con hablar abiertamente, pero con completa confianza. Tiene que ver con ocasiones, momentos de amenaza, tener valentía en situaciones donde realmente hay persecución, hay tal vez división, pero al mismo tiempo no hay reserva. Se puede hablar abiertamente, con confianza, valerosamente. De nuevo, no es necesariamente dejar de tener temor, pero en medio del temor nos lanzamos, porque hay algo más fuerte en nosotros que nos indica, que nos impulsa a tener que arriesgar, aún si es necesario, nuestras propias vidas por el Evangelio de Jesucristo. Parresía tiene que ver con esa sagacidad de lanzarnos en medio del miedo. Cuando yo estaba en la universidad, yo hice buceo, y entonces tuve la oportunidad de bucear en lo que es Key West, 2 horas de Cuba. Y entonces el instructor que me enseñó a mí a hacer pesca submarina me decía: mira, aquí no es un asunto de temor, aquí tienes que lanzarte, no importa lo que sea. Y usted literalmente veía los tiburones, y entonces usted tenía que lanzarse. Y entonces la única manera de poder despejarse del miedo es you face it, ¡pum! Y entonces nos aventábamos en the middle of nowhere, en las noches nosotros veíamos Cuba por un lado y veíamos Miami por el otro lado. Y entonces, y en el día hacíamos pesca submarina. Y entonces, yo recuerdo que yo veía los sharks. Cuando usted arponea un pez, inmediatamente usted tiene que traerlo hacia usted, porque lo que le comunica a usted al shark, o los peces que están alrededor, es que usted, su postura es más grande que ellos. Entonces, eso crea respeto. Pero usted lo hace con mucho respeto. Usted hace eso con mucho respeto. Y entonces usted arponea un pez, inmediatamente, si en 2 segundos usted no tiene el pez acá, los demás pescados se lo hartan. Y usted, gone. Se lo acabaron. Entonces, para prevenir eso, inmediatamente usted tiene que traerlo, y entonces con el aire que le queda, y entonces la presa. Y entonces así va llenando usted la hielera, esperando que, ¿verdad?, el tiburón no sea cristiano y comience a orar por usted, ¿verdad?, para comérselo. Pero esa es una realidad. Eso no se quita. Pero en medio de ese temor, usted se lanza. Hay algo más grande que el temor que lo impulsa. Ahora, eso que estoy describiendo es natural.
Parresía tiene que ver con una habilidad espiritual que solamente Dios da al punto de arriesgar nuestra propia vida por algo mayor, algo más grande. La pregunta es, ¿qué es lo opuesto de parresía? ¿Qué es lo opuesto de denuedo? Es cobardía. Usted se da cuenta que denuedo tiene que ver con ponerle velocidad al carro y tener tracción. El no tener denuedo es tener el carro en neutro y usted le hace y no avanza en lo absoluto, no avanza. Denuedo tiene que ver con tener columna vertebral para pararse en medio de situaciones difíciles. No es un cristiano aguado, que no es un hombre que escucha y dice, no, esto, amorcito lindo, lo siento mucho, pero esto no es correcto. Mira, déjame te explico lo que la Escritura dice. Esa es convicción. No es un hombre que dice, yo tengo la última palabra. Sí, mi amor, esa es la última palabra, porque le tiene miedo a la esposa. Le tiene miedo a la esposa. Le quitaron los pantalones. O sea que lo que estamos hablando de nuevo tiene que ver con enfrentar una situación donde necesitamos nosotros corrección. No es una situación óptima, pero en medio del peligro nos aventamos, porque hay algo mayor, algo más grande. Y entonces la pregunta acá es, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce ese denuedo que usted y yo necesitamos para avanzar el reino de Dios? Para llenar la hielera, para saber que tenemos más para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué es lo que produce? Ahora, usted se da cuenta que esta palabra muy interesante y esa familia ocurre en las Escrituras 10 ocasiones. 7 de esas veces ocurre en el libro de los Hechos. Y la pregunta es, ¿por qué en el libro de los Hechos la mayor cantidad de esa palabra ocurre en el libro de los Hechos? ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos tiene que ver con avanzar el reino de Dios. Entonces Lucas nos ayuda a entender que esa cualidad debe de ser imprescindible si queremos que el reino de Dios pueda aventajarse y pueda salir. Ahora, hermanos, nosotros tenemos un problema enorme. Nuestro pecado nos ciega al punto que nosotros deseamos ser amados por la gente, deseamos ser apreciados, y muchas veces eso llega a tener tanto premium, tanto valor, que desvalorizamos lo que Dios tiene para nosotros y su voluntad. Muchas veces es más importante ser deseado por la gente que ser despreciado por la gente. Yo no quiero ser despreciado por la gente. Nadie, ninguno de nosotros. Cuando usted le habla a su hijo, usted quiere que su hijo al final le diga, mamacita linda, eres tan sabia. Y que le dé un beso y un abrazo. Oh, qué sabia mi madre. Eso es lo que usted y yo deseamos, correcto. Pero esa no es la realidad. Y entonces cuando esa no es la realidad, ¿qué hacemos? Muchas veces no confrontamos, porque sabemos que nuestro hijo, nuestra hija tal vez no va a hablar, simplemente no nos va a recibir. Y entonces, en medio de los resultados que usted no puede controlar, usted necesita un ingrediente, un elemento en su vida que se llama denuedo en su vida. Usted no quiere faltar al respeto. Usted necesita buscar la manera de cómo de alguna manera ser deseado y ser apetecible. Y yo creo que no hay problema en eso, pero van a haber momentos en que esa no va a ser la realidad. Van a haber momentos en que usted le va a tener que decir a su esposo, wait a second, my dear, hold on, wait, pensemos bien. Usted va a tener que decirle a su hijo, hold it. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que ama usted más? ¿Ama más su nombre, el ser apetecible,
el que su hijo lo tenga siempre. Oh, my dad says yes every time. Cool, 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 cool. Y ser aguado, sin tracción, sin avanzar a la dirección que necesitamos nosotros avanzar. Cuando por primera vez hice un estudio sobre esa palabra, parresía, ese concepto, denuedo, increíble, porque el pasaje nos enseña tanto, no solamente este pasaje, pero usted observa, por ejemplo, la palabra, ese concepto. Mire usted conmigo, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo. Observe usted, el denuedo ¿de quién? De Pedro y de Juan. Dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Usted se da cuenta que la palabra denuedo está asociada, y está asociada no solamente con Pedro y Juan. Dice que eran hombres sin letras, dice, y del vulgo. O sea que la palabra denuedo o parresía no tiene que ver con sus habilidades intelectuales, no tiene que ver con su educación, no tiene que ver si usted es del vulgo, es de la casta. Gracias a Dios que denuedo no tiene que ver de la familia que usted viene. No tiene que ver si usted es un hombre educado o no. Gracias al Señor que el denuedo no está asociado con intelectualismo, con educación, con una familia casta, absolutamente. Dice el versículo que estos eran hombres sin letras y del vulgo. Ahora, cuando dice sin letras, la idea no es que eran ignorantes, porque no eran ignorantes. Pedro y Juan no eran ignorantes. Cuando habla sin letras significa que no eran hombres que habían cruzado formalmente una educación como nosotros rabinos, pero eran hombres que sabían quizás más que los mismos rabinos, pero no tenían el título, no les decían doctores, rabinos, no tenían ese privilegio. No eran hombres ignorantes, pero usted se da cuenta que lo que sugiere es que estos hombres, increíblemente interesante este concepto, sin letras, no tenemos tiempo, pero dice la Escritura, la realidad es que eran hombres sin letras, dice eran del vulgo, pero tenían un elemento, denuedo, tenían denuedo. Tenía la capacidad de poder lanzarse aún entre medio del miedo y hacer la voluntad de Dios arriesgando sus propias vidas. Pero usted se da cuenta que así como el denuedo no está asociado con las letras y el vulgo, el denuedo está asociado con un elemento, dice la Escritura, que reconocían que habían estado con Jesús. Porque el denuedo es generado con nuestra comunión personal con el Señor, el caminar diario con el Señor. El denuedo no es producido por el intelectualismo que pudiéramos nosotros adquirir en una academia. Muchas veces eso nos estorba, muchas veces eso crea en nosotros un peligro enorme de soberbia. Ese denuedo dice que ellos reconocían que habían estado con Jesús. Dice que se maravillaban porque eran hombres sin letras del vulgo, pero ellos aceptaban, reconocían, había un reconocimiento que habían estado con Jesús. Y hermanos, la realidad es que el denuedo usted no lo puede prefabricar. Eso usted no lo va a encontrar en la academia, ni lo va a encontrar tampoco ¿me entiende?, en la casta, en una familia. No, esto usted lo encuentra en su diario caminar con el Señor. A medida que usted se acerca al Señor y a medida que usted está con el Señor y tiene comunión con el Señor, usted crece en la necesidad no solamente de escuchar a Dios, entender a Dios, pero obedecer a Dios, aunque yo no vaya a tener que terminar siendo popular. La popularidad la tengo que traer a la cruz de Cristo. Su popularidad
no es lo más importante en la vida. Cómo usted aparece en los diarios, yo creo que todos debemos de cuidar nuestra credibilidad, todos necesitamos cuidar nuestro nombre, pero hay momentos en la vida donde no se trata de su nombre, se trata del nombre de Cristo. Y si su nombre va a tener que ser sacrificado, gloria al Señor, porque para eso nosotros hemos sido llamados. Usted se da cuenta que denuedo está asociado no con las letras, con el vulgo, está asociado con el estar con Jesús. Pero no solamente eso, el libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 31, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todo, dice el versículo, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y hablaban con qué? Dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que esta cualidad no es solamente de hablar. Hablar de tal manera, hablar con denuedo es hablar de tal manera la palabra de Dios que no tenemos temor. No hay temor, no hay limitante, no hay reserva. Lo que necesitamos nosotros es entender lo que Dios desea y hablarlo con la convicción con que el Señor desea que lo hablemos. Usted se da cuenta que el denuedo está relacionado con la llenura del Espíritu Santo. Ahora dice el versículo que cuando hubieron orado, los hermanos estaban en oración, el lugar que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo no está hablando Pentecostés, el capítulo 2, está hablando de la llenura del Espíritu Santo en el sentido de, dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es un asunto imperativo, es un asunto de orden. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en el sentido que así como el vino ejerce control en el que bebe, así el Espíritu Santo debe de ejercer el control. Que cuando usted oye a un borracho, usted se da cuenta, está borracho. Así cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted habla con denuedo. Habla con denuedo, con valentía. En medio del temor usted se lanza. Usted está trabajando y ahí viene el jefe. Y yo tengo que hablarle al jefe. Yo tengo que hablarle al jefe. Yo no voy a perder esta oportunidad. Prefiero perder mi trabajo que perder esta oportunidad gloriosa para hablarle a mi jefe. Ese es denuedo. Iglesia Bíblica Berea necesita denuedo. ¿Sabe lo que nosotros amamos en nuestro nombre? ¿Qué va a decir? Me van a correr. Es temor. Yo sé que usted está viendo los charts ahí. No, yo no me meto. Pero usted y yo necesitamos. No solamente necesitamos esa comunión con nuestro Dios, nuestro Señor, diariamente, pero ser llenos del Espíritu Santo. Eso va a producir en nosotros esa realidad de hablar y no hablar para ser apetecibles. Oh, wow. No. Hablar con denuedo. No quiero faltar el respeto a nadie. Usted no quiere faltarle respeto a nadie. Pero yo tengo un mensaje más grande que en nuestra relación. Un mensaje eterno. Tu vida y mi vida están en la línea. Yo necesito hablar con denuedo. Y tengo que hablar con denuedo la palabra de Dios. No sus invenciones. Sus invenciones son secundarias. En las cosas que son primarias, que es el Evangelio de Jesucristo y su palabra, es primario, no negociable. No lo vamos a negociar. Las cosas que son secundarias, que hay tantas cosas secundarias en la vida: gracia, misericordia, compasión. Pero en las cosas que son primarias, en las cosas que son incambiables, las cosas que no son negociables, no las vamos a negociar. Vamos a sufrir si es necesario. Y el problema es que nos vemos encarados con una realidad
no nos gusta sufrir por el nombre de Cristo. Nos gusta pasar como buenos hombres, buenas mujeres. No nos gusta sufrir por Cristo. De nuevo nos fuerza, de nuevo nos saca de nuestra comodidad y nos dice, no, van a haber momentos en que el ambiente no va a ser óptimo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Añadirnos? Absolutamente no. Esta mañana compartía con los hermanos en la oración. La semana pasada, antepasada, tuve un seminario y, por ejemplo, se hablaba acerca de esta realidad de que los teólogos tienen una audiencia triple. Los teólogos tienen una audiencia y la audiencia es la iglesia. El teólogo le habla a la iglesia, el teólogo le habla al intelectual en la academia y el teólogo le habla al mundo, al laicado, la gente común y corriente. Y entonces, en el seminario, Karl Barth, por ejemplo, en su celo de crear una teología liberal, trajo esas categorías y con todo lo sorprendente de Karl Barth, que es un gran, increíble pensador, tremendo pensador, su manera de discurrir ideas, increíble. Pero óigame, si usted no tiene problemas con Karl Barth, usted no está leyendo a Karl Barth con la Biblia abierta. Problemas increíbles. Y entonces en la discusión, el teólogo tiene una audiencia y la audiencia es la iglesia, el intelectual y el mundo afuera. Y ahí usted en su mente, usted lee la escritura. No, usted no puede estar de acuerdo con eso. Porque la primera audiencia del teólogo es Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, que prediques la palabra. Mi primer testigo no es la iglesia, ni la academia, ni el mundo. Mi primer testigo es Dios. Y Él me va a juzgar. ¿Sabe por qué en la academia no les gusta ese concepto? Porque no quieren someterse al señorío de Cristo. Simplemente. Pero en el momento en que usted habla y usted habla de someterse a la Escritura, que si vamos a hablar de teología, especialmente de teología bíblica, necesitamos comenzar con el texto, no imponiendo el texto. Por ejemplo, Barth creía él que lo que nosotros tenemos acá no es la palabra de Dios. Se hace la palabra de Dios en un evento especial. ¿Cómo? Oh, pero los intelectuales abrazan. Los intelectuales deslumbrados. ¡Wow! Hay solamente un wow cuando usted tiene el libro abierto. Pero cuando usted tiene el libro abierto, y usted lee a los intelectuales, teólogos, no solamente de épocas pasadas, pero actuales, no hay un wow. Hay un wow de tristeza. Qué triste. Y usted y yo tenemos que hablar. Aquí la pregunta es, usted va a hablar, usted añadirse a ese modelo que el teólogo tiene 3 audiencias, la iglesia, el intelectual y el mundo afuera. ¿Y dónde está Dios? Usted y yo, si tenemos el libro abierto, vamos a tener un problema enorme. Porque Dios no solamente es el soberano Dios, pero Él ha inventado las categorías teológicas que nosotros discutimos. Y usted y yo le vamos a dar cuentas a Dios. Cuando usted habla
Como nos decía nuestro hermano Samuel, imagínese que Dios está sentado allí y que usted dice, y el hermano tal dijo esto y el hermano tal está ahí sentado y usted dice, yo no dije eso. Imagínese que Dios está ahí sentado y usted está hablando y usted dice, Dios dice esto, y ahí está Dios diciendo, yo no dije eso. Tenemos que sentir en nuestros corazones esa carga de que Dios ahí está presente, que Él es la primera audiencia, pero no es solamente la audiencia, Él es el juez a quien vamos a tener que rendirle cuentas. Usted y yo no tenemos ninguna otra opción más que enfrentar las realidades. Esto que yo le voy a decir a mi hija, a mi hijo, is not gonna land well. Pero ¿qué es lo que usted hace? ¿Cristiano aguado? Usted viene delante del Señor y le dice, Señor, habilítame. Que tu espíritu controle mi manera de vivir, de hablar. Mire lo que dice este pasaje de la Escritura. Dice capítulo 3, dice que Pablo, Bernabé hablaron, dice, con denuedo y dijeron, a vosotros a la verdad era necesario. Cuando usted ve esto es una amonestación, pero en medio de la amonestación hay algo más grande que tiene que ver con ese denuedo. No importa la situación. Mire por ejemplo este pasaje de la Escritura. Entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo, dice, por espacio de 3 meses. Dice, discutiendo y persuadiendo, razonando y persuadiendo. Usted se da cuenta que denuedo no está en contra de una discusión racional, lógica, con el propósito de persuadir. No está en contra. Denuedo no es sentimentalismo. Denuedo es, yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé que esta es la palabra de Dios. Y antes de pararse y antes de hablar, yo sé lo que la Escritura dice. Yo sé lo que Dios dice. Dice la Escritura que con denuedo habló por espacio de 3 meses. Dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso es denuedo. Y la realidad, hermanos, es que van a haber ocasiones en que el ambiente va a ser óptimo y va a estar a su favor, pero van a haber momentos en que la situación no va a lucir favorable para usted y para mí. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No queremos ser violentos, no queremos ser nosotros innecesariamente duros y tener que, no queremos nosotros eso. Pero la realidad es que van a haber situaciones donde no vamos a tener ninguna otra opción sino denuedo, con columna vertebral, con velocidad. Tenemos tracción y vamos hacia adelante y ya hay una dirección. Berea necesita eso. Berea necesita esta experiencia que el apóstol Pablo cuenta a los hermanos en Tesalónica. Él dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos, dice, denuedo en nuestro Dios, porque de allí viene el denuedo en nuestro Dios, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Sin ese denuedo no avanzamos el reino. Sin ese denuedo estamos en la misma. Aceleramos y decimos y hablamos y cantamos y todo lo que hacemos es ring around the roses. Estamos al momento, ¡pum! No, necesitamos denuedo para avanzar en el reino de Dios. Muchas veces es lo que terminamos haciendo. Necesitamos poner velocidad. Y esa velocidad es denuedo. Y denuedo, dice la Escritura, en nuestro Dios. Es una categoría espiritual que necesitamos desear y de orar y de suplicar. You don't want to be nasty. No, usted no quiere ser absolutamente. Usted necesita ser la persona más amorosa a su alrededor.
Pero usted tiene que hablar con franqueza. Y usted tiene que hablar a su hijo, a su hija. Y la palabra de Dios tiene que estar ahí, sin temor, sin vacilación, sin fluctuar. Esto es lo que Dios dice. Necesitamos vivirlo. No importa las consecuencias. ¿Sabe lo que nosotros descubrimos en nuestra propia experiencia? Aún de jóvenes, ninguno de nosotros de jóvenes deseamos escuchar el mensaje del Padre. Usualmente hay excepciones de la regla. Pero usualmente, ¿qué es lo que dice el libro de Hebreos? Disciplina al presente no es forma de gozo. Pero después, ¿qué pasa? Después de nosotros decimos, qué bueno que mi papá me puso un freno. Qué bueno que mi mamá me dijo. Luego después nosotros nos damos cuenta. Apreciamos. ¿Sabe quién apreciamos? A esos hombres de convicción que nos hablaron cara a cara y nos dijeron, this is not right. La manera en cómo tú estás tratando a tu esposa no es correcto. Arrepiéntete y arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Esto no es correcto. Usted no quiere necesariamente ser duro, áspero. No, absolutamente. Usted y yo no podemos caer en el error garrafal, horrible, penoso de gente cristianos que dice, oh, yo tengo el don de exhortación y anda regañando a medio mundo. No, la gente se le esconde. No, usted tiene que ser un hombre, una mujer amorosa. Pero cuando lleguen, hay momentos. Yo quiero al hermano tanto, yo lo quiero, yo amo a mi hijo, a mi hija tanto, que yo no lo puedo dejar sin el consejo de la palabra. Mi hermano necesita escuchar esto. Mi hermana necesita, y esto no es un asunto de todos los días. Y usted y yo necesitamos orar por las palabras. Necesitamos orar a una manera en cómo, porque no queremos crear enemigos innecesariamente por nuestra mala cabeza. Necesitamos entender, esto es lo que Dios dice, esto es lo que necesita ser comunicado y necesita ser comunicado con firmeza y convicción. No tenemos opción. Aunque haya gran oposición, aunque haya padecimiento, ultrajados en Filipo, it's okay. Pero hay un elemento que tiene que ver con valentía, con ese denuedo, lanzarnos en medio del temor. ¿Cómo va a responder la gente? No es suyo, mío. Nuestra responsabilidad no es solamente hablar, pero hablar de tal manera que lo hacemos con denuedo y lo hacemos con convicción. Eso usted necesita desearlo. La otra parte, cómo la gente va a responder, esta es la realidad, que aquí hay división. Esta división y persecución usted no la puede controlar. Por eso decíamos hace unas semanas atrás, nuestra tarea no es, escúcheme una vez más, nuestra tarea en evangelismo no es traer a la gente a Cristo, sino traer a Cristo a la gente. Y la gente tiene que responder. Usted no puede traer a nadie a Cristo, pero usted puede traer a Cristo a la gente. Y la gente tiene que tratar. Y va a haber gente que va a tratar en fe y va a responder en fe. Pero hay gente que va a tratar y va a responder en división y en persecución. ¿Y dónde usted va a quedar? ¿Dónde usted se queda? Mire, por ejemplo, la Escritura lo que nos enseña. Nos dice que después que anunció Pablo, Bernabé, dice el Evangelio en aquella ciudad que es Listra, a hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Y mire qué volvieron a hacer. Volvieron y describe 3 participios gerundios. Dice, confirmando, exhortando y diciendo.
Dice la Escritura que regresaron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran, diciéndoles, mire lo que les decían Pablo y Bernabé: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es nuestra experiencia. Entremos, no solamente Pablo y Bernabé, pero los discípulos del Señor Jesús. Esa es nuestra experiencia. Nuestra experiencia como cristianos es que entramos en el reino de Dios con muchas tribulaciones. O sea que decirle a alguien, mira, ven a los pies de Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. No, mira, ven a Cristo y te vas a dar cuenta lo que son los problemas. Y te vas a dar cuenta lo que significa cuando hay desprecio de tu padre, de tu madre, que responde no en fe al mensaje de Dios. Hoy apúrele, compadre. Hoy amárrese bien los pantalones. Usted se da cuenta que lo que les decían no era, oh, todo va a ser Disneyland. No, es necesario. A los discípulos, los que habían respondido en fe, a los discípulos regresaron y les decían, es necesario, no es opcional. Dei, el verbo dei tiene que ver con esa realidad no negociable. Tú no negocias esto. Es establecido por Dios, característico de los discípulos de Jesús, de los cristianos. Es necesario, no es opcional, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso nos marca a nosotros como creyentes. Y si usted no entiende este concepto, mire lo que dice Juan. Dice el versículo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y mire lo que dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora es su hijo, es su hija. Usted ama la luz, pero su hija no ama la luz. Su hijo no ama la luz. Dice la Escritura, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras eran malas. Usted representa la luz. Su hijo no quiere verlo ni en pintura. Su hija no la quiere ver ni en pintura. Su suegra es creyente. La única creyente en la familia. ¿Usted cree que el que se casó con su hija quiere ver a la suegra? No quiere ver a la suegra ni en pintura. Porque ¿qué es lo que representa la suegra? En su mente chiquita, breve, pequeñita, limitada, piensa como aquel que llegó al establecimiento, nos contaba el hermano esta semana pasada. ¿Y cómo es su nombre? Adán. Y el de su esposa, Eva. Y dice que, wow, Adán y Eva. Wow. ¿Y su suegra cómo se llama? La serpiente. La serpiente. Para él es la serpiente. En su mente es la serpiente. Pero la realidad es que esto no es un asunto de, eso ya no es de relación. Eso ya no es un asunto de que papito, papita, mami, no. Esa es una realidad que la condenación consiste en esto. Él dice, la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quiero que mi padre vea mis obras. Entonces, ¿qué? No, yo no quiero verlo, no quiero tratar con mi padre, con mi madre, no. Ya no es un asunto de relación, es un asunto de la condición de corazón del hombre. Dice la Escritura en los Evangelios, Lucas capítulo 12, ¿pensáis que he venido
para dar paz en la tierra, os digo, no, sino disensión. Porque he aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Usted se da cuenta que hay paz y hay unificación cuando respondemos apropiadamente al Evangelio de Jesucristo. Cuando hay luz, hay compañerismo. Pero cuando no hay, esa es la realidad. Y eso usted no lo puede controlar. Ese es parte del paquete de creer en Cristo. Ese es algo que usted no puede controlar. Mire por ejemplo lo que dice este evento en el capítulo 10 del libro de Mateo. Dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es denuedo. Denuedo, eso es. La persona más importante en mi vida, a quien yo debo de amar más que a mí mismo, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, es a Dios sobre encima de todo. A mi prójimo como a mí mismo, no como yo amo a Dios. A su hijo no le va a gustar eso. A su hija no le va a gustar que no ha abrazado la luz. Pero esa es la realidad, que usted no puede. Usted simplemente no. Usted no puede escoger. Usted no puede, no, absolutamente. Usted es el padre más agradecido del planeta Tierra cuando su hijo cree, su hija cree, cuando su esposa cree, porque allí hay comunión, ahí hay vida eterna. Pero cuando eso no ocurre, va a haber tensión. Y no es que usted quiera crear esa tensión, va a haber tensión. ¿Qué es lo que usted representa? Viene, escondé, viene mi mamá. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escóndanse todos, escóndanse, porque viene el papá. Viene. ¿Por qué? Va a haber una tensión horrible. Eso no es un ambiente deseable. Pero entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted no tiene ninguna otra opción sino echar hacia adelante. Usted necesita velocidad. Usted necesita columna vertebral. Usted necesita pararse. Usted no puede ser aguado. Usted tiene que orarle al Señor: Señor, dame de nuevo para adelantar. Que si algo tiene que pasar, va a pasar. No por falta de carácter, de convicción. Va a pasar porque hay profeta, hay un hombre, hay una mujer celoso de Dios, con el deseo de amar a Dios sobre encima de todas las cosas. Mire lo que dice este pasaje de la Escritura. Dice: porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es nuestra experiencia, es nuestra oportunidad, es nuestra identificación, es la oportunidad del cielo para nosotros. No solamente creer en Él, pero si es necesario, tener que padecer por Él. ¿Queremos padecer? Usted ni yo somos masoquistas. No queremos. Usted me pregunta a mí, yo quisiera que todo el tiempo que yo abro la boca, la gente pudiera responder correctamente al Evangelio de Jesucristo. Esa no va a ser la realidad. Y si esa no va a ser la realidad, ¿qué es lo que usted va a hacer? Señor, dame de nuevo para no ser aguado. Dame de nuevo. Si yo tengo que hablarle a mi padre y decirle: Dad, con todo el respeto del mundo, you're wrong. No quiero,
por lo menos en mi presencia, usted no habla de esa manera, porque eso no es correcto. Desagradable delante de Dios. Necesitamos nosotros, hombres, mujeres, de convicción. No gente que va conforme a la marea, va conforme al viento, donde sopla, ahí va. No. Es como aquel hippie que estaba en el freeway pidiendo ray. ¿Y para dónde va? A cualquier lugar. Hombre, si va para cualquier lugar, ¿para qué te doy ray? Aquí quédate. Pero si usted sabe que va para San Francisco, usted no se sube a un carro que va para San Diego. Usted tiene una dirección. Queremos avanzar. Hay tracción. Hay columna. Hay fortaleza. Hay convicción. Nuestro privilegio no solamente de creer en Cristo, pero sufrir si es necesario por Cristo. No importa la situación que nosotros sea óptima, nosotros no sabemos si el Señor va a abrir una puerta increíble, enorme, y va a haber una bendición tremenda. Gloria al Señor. Eso es óptimo, eso es lindo y alabamos. El problema es cuando la situación se pinta de otros colores y no es lo óptimo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hemos sido llamados no solamente a creer en Cristo, pero si es necesario, a padecer por el nombre de Cristo. No tenemos ninguna otra opción. Dice la Escritura en Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice, y yendo, dice, predicar diciendo, el reino de los cielos, dice, se ha acercado. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Qué es lo que estamos llevando? Estamos llevando el apresto del Evangelio. Estamos vistiéndonos con la paz del Evangelio. Dice la Escritura, vuestra paz será sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que aquí hay juicio. No es tuyo, juicio de parte de Dios. Su responsabilidad usted la ha cumplido. Usted tiene conciencia limpia delante de Dios. Yo he hablado lo que es justo y correcto delante de Dios. Dice que en una ocasión Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice que tomaron entonces piedras para arrojarle, pero Jesús se escondió, dice, y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Sufrir por sufrir? No. Especialmente no es la hora. No. Dice que decía, antes que Abraham fuese yo soy. Está clamando la divinidad. Para ellos era una blasfemia. Agarraron piedras para arrojarle.